Hermanos, vamos a seguir en esta serie de sermones que empecé hace como 6-7 semanas sobre las historias que contó Jesús, mejor conocidas como las parábolas de Jesús. Recuerden, hermanos, que los discípulos le habían preguntado a Jesús por qué enseñaba usando parábolas. Y que llegamos a entender según las palabras de nuestro Señor para conocer los secretos del reino del cielo. Amén. Bueno, ¿por qué debemos conocer los secretos o los misterios? Bueno, porque somos ciudadanos y ahí es donde vamos a estar por toda la eternidad. Y como sus representantes, como embajadores del reino, pues debemos saber cómo vivir, cómo complacer los deseos del Señor en este mundo, porque tenemos tarea, amén, tenemos la gran comisión. Entonces, cada parábola que he enseñado hasta ahorita se trata de la salvación, el mensaje de que el reino de Dios está interesado en salvar vidas. ¿Recuerdan la moneda perdida? ¿Recuerdan la oveja perdida? ¿Recuerdan el hijo pródigo? Más bien, los hijos perdidos. Hoy vamos a ver en Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, que nos va a mostrar un nuevo punto de vista según lo que es la salvación. La verdad es que le doy gracias a Dios porque aún en mis estudios de estas parábolas yo he aprendido mucho. Yo sigo aprendiendo. Y así es la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Lo podemos leer, entender a través de los años y cuando regresamos a ver esos mismos pasajes se nos sale algo nuevo que ni vimos. Y así es hoy. Entonces vamos a ponernos de pie para mirar esta historia que contó Jesús de un fariseo y de un cobrador de impuestos. Pueden ver estos versículos en la pantalla. Estoy usando la nueva traducción viviente. Posiblemente hay algunas palabras diferentes en tu versión, pero también me ha gustado mucho esta versión porque es muy claro, es muy sencillo, muy simple, ¿no? El 9, empezando ahí en Lucas 18, nos dice: luego Jesús contó la siguiente historia. Mira, ahí está el nombre de la serie, historias que contó Jesús. Bueno, Él los contó a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y aquí viene la parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan
Asimismo serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Ahí está la parábola, hermanos. ¿Oramos? Amén. Padre Celestial, una vez más, te pedimos tu bendición, te pedimos tu presencia, pedimos la unción del Espíritu Santo para ayudarnos, no solamente a predicar este sermón, pero para escucharla y entenderla y aplicarla a nuestras vidas, y todo esto para honra y gloria de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La historia del fariseo y el cobrador de impuestos se encuentra como una de las parábolas de Cristo más conocidas y amadas. Yo creo que van ahí junto con el del buen samaritano y como el hijo pródigo que ya hemos visto. Muchas veces se puede malinterpretar por no enfocar en lo que el mismo texto nos dice. Muchas veces esta parábola en la superficie se toma como una historia y que la lección tiene que ver con oración. Bueno, más bien, los dos fueron al templo a orar, pero tiene mucho más que ver con solamente la oración. De hecho, es una parábola de la salvación. Y específicamente, en el versículo 9 se declara la razón de la parábola. Lo encuentro muy interesante que algunas parábolas del Señor nos dice al principio la razón de por qué lo contó. En este caso, ahí está. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Podemos decir que tenían autoconfianza y mucha confianza en su propia justicia. Eran autojustificados. ¿Y qué sucede cuando uno tiene demasiada confianza en su propia justicia? Desprecias a los demás. Siempre lo estás mirando más bajo. Siempre tienes la actitud que eres mejor que ellos. Y esa es la razón de por qué Jesús contó esta parábola. Fíjense, hermanos, que este es un gran problema, especialmente en aquel día, porque nos habla de una actitud en donde uno piensa en lo bueno que es, en sus propios méritos, y no piensa en lo bueno que es el Señor y sus méritos que realmente nos salvan. Amén. Entonces, esto se trata, y vemos aquí, y vamos a ver aquí contrastes, porque uno de los dos, específicamente el fariseo, tiene la base de su salvación en sus buenas obras, y el otro tiene la base de su salvación en la misericordia de Dios. Después les voy a enseñar que la palabra que usa Jesús después se encuentra en el versículo 13, cuando dice el cobrador de impuestos: oh Dios, ten compasión de mí. Realmente la palabra debe decir ten misericordia de mí en el original. Esa palabra misericordia tiene su base en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, con la esperanza del Mesías, que iba a ser el último sacrificio para el perdón de pecado. Entonces hay envuelto aquí palabras en el lenguaje original que no vemos por el español, pero es la misma palabra que se usaba para la propiciación que se encontraba en el Antiguo Testamento sobre el arca. Después lo voy a explicar un poco más, no mucho ahorita, pero quiero que vean que el Señor, al contar esta historia, está hablando mucho más de lo que yo puedo hacer para poder tener
presencia delante de Dios, está hablando de por qué puedo. Es muy importante eso. La conclusión aquí entonces es que una persona está justificada únicamente por el segundo ejemplo, el del cobrador de impuestos, y esto se conoce como la doctrina de justificación. Es clave para entender esta parábola. Jesús no dijo menos de que este hombre baja a su casa justificado y el otro no. Y eso se encuentra ahí, si pasan al versículo 14, lo pueden ver ahí, hermanos. ¿Quién regresó a su casa justificado delante de Dios? El cobrador de impuestos. Entonces, esto se trata de cómo nos acercamos a Dios. ¿Qué derechos tenemos delante de Dios y por qué? Amén. Fíjense que se podría decir que esta parábola responde a la pregunta: ¿cómo puede una persona ser justificada ante Dios? Y tal vez la bendiga. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? A ver, menos teología y hazlo más claro. Ok, déjame intentar. En otras palabras, ¿cómo se hace una persona justa ante Dios? Podemos entender un poco más. Déjame hacerlo de otra manera, porque en esto me entretengo cuando estoy estudiando, tratando de identificar cuál es la pregunta y cuál es la respuesta de esta parábola. ¿Cómo tiene una persona la posición correcta ante Dios? O más bien, lo digo así, más sencillo todavía, ¿cómo puedo estar bien con Dios? De eso se trata la parábola. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Solamente hay una manera, solamente hay un nombre bajo el cielo por el cual puedo ser salvo, y es el nombre de Jesucristo. No puedo entrar por otro camino, solamente hay un camino, y eso es lo que esta parábola nos va a enseñar. Fíjense, hermanos, que la verdad es que debido al pecado no estamos bien con Dios, más bien estamos alejados de Dios, estamos separados de Dios y estamos bajo condena. Más bien puedo decir que estamos bajo su ira, nos espera su ira si no estamos bien con Dios. El día que tengamos que dar cuentas, ¿cómo podemos escapar esa ira? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? Esa es la respuesta que vamos a encontrar en esta parábola. Para empezar, quiero establecer una base. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que toditos estamos, ¿qué? Destituidos, y todos hemos pecado. Entonces, cuando se trata de estar en la presencia de Dios, no podemos estar en la presencia de Dios. No podemos tener una relación con Dios en esa condición. Tenemos que ser reconciliados primero. Entonces, Romanos 3:23 no nos deja con solamente esa ese versículo de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos dice, y son justificados por su gracia. ¿Cómo? ¿Y a través de qué? Su gracia. Otra vez, no enfocamos en la manera que trató de acercarse el fariseo, es decir, por medio de su bondad y sus buenas obras. Nos acercamos por medio de la bondad y las buenas obras de Jesús. ¿Puedes ver el contraste? Es muy simple. Dice también Romanos 3:24, y son justificados por su gracia como un don. No es algo en que podemos ganar por nuestros esfuerzos.
no lo podemos comprar con nuestro dinero o porque eres bonito o bonita o lo que sea. No tiene nada que ver con nosotros. Es un don, es un regalo. Lo único que puedes hacer es aceptar lo que Dios te ofrece por fe, como un hecho. Y lo hizo, hablando del hecho de redención, lo que hizo es por fe y lo hizo por ti. En lo personal y individualmente lo hizo por ti. Entonces, somos justificados por su gracia como un don, mediante que la redención es que Él pagó con su sangre, lo que vamos a ver en un rato en la Santa Cena. Entonces ustedes en casa preparen su Santa Cena, la copita, el pan, porque en un ratito vamos a tomar la Santa Cena, la comunión, como algunos lo conocen. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, esa es la condición en que nos encontramos sin Cristo. Muerte es la paga del pecado. Pero la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, es por una relación personal, es Señor nuestro. Yo pertenezco a Él y Él pertenece a mí, por fe. Amén, hermanos. Y todo lo que es la salvación, todo lo que son sus bendiciones, toda la herencia que tenemos en Él es por Él. Servimos un Dios maravilloso. Por eso se llama las buenas nuevas, hermanos. Entonces, en esta parábola vamos a encontrar contrastes. El primero es entre el fariseo y el cobrador de impuestos. Hay un fuerte contraste. El segundo contraste es entre el juicio humano normal sobre cómo somos aceptables ante Dios y cómo Dios, a través de su perspectiva, decide cómo somos aceptables delante de Él. Son dos contrastes diferentes. Entonces dice que hay dos hombres, y muy fácil de entender en el versículo 10. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Me gusta esta versión porque en la versión, me imagino, del hermano Sigal, la Reina Valera, no dice despreciado, ¿verdad, hermano? No. Este aquí va a poner el enfoque en qué tipo de hombre es. Es despreciado. ¿No? Pudiera decir es desgraciado también. No tiene gracia. Y como ese realmente es el tema de este sermón, no tiene gracia porque te cobran. Y ahorita te voy a explicar un poco más. Entonces comienza esta parábola presentándonos a esos dos hombres. El fariseo, bueno, conocemos a los fariseos como los más respetados de las diversas sectas del judaísmo. Este es el mero mero. Ese es un hombre pero religioso y él tenía mucha influencia en su tiempo política, pero no un poco porque se mezcla la política con la religión, pero debido a su alta consideración, es decir, los miraban así como allá, muy allá estos. Tanto bueno, hasta la palabra fariseo significa en el lenguaje original los separados. Y ahorita vamos a ver cuando oró, lo que hizo, estuvo lejos de los demás, porque despreciaba a los demás, era muy así, uy. Entonces, así como yo ahorita, estoy separado de ustedes. Es otra actitud que tengo. Pero la idea es esa. Ya saben por qué los púlpitos normalmente están más altos que la congregación. No por el predicador, pero por la palabra que predica. Eso fue la intención de las iglesias, esas catedrales que podemos mirar en la historia en Europa. Siempre hasta tenían que subir arriba, el púlpito estaba muy alto para mostrar que la palabra de Dios está más alto que los hombres y sus pensamientos y sus declaraciones.
Entonces, bueno, tenemos dos personas aquí, muy fácil esta parábola, ¿no? Y recuerda, es un contraste. Este cuerpo religioso se preocupaba de que todos observaran los puntos más importantes de la ley. Por ejemplo, sabemos que Nicodemo era fariseo, sabemos que Pablo era fariseo, entonces tenemos idea más o menos, y eran honrados estos hombres entre sus contemporáneos. Nada más quiero que vean la separación, eran respetados. Pero ¿sabes quién era la otra persona en esta parábola que Cristo nos presenta? Un cobrador de impuestos. Nada más tengo que decirle una cosa, era un agente del IRS. Esos son los cuates que te meten la mano en la bolsa. Bueno, no literalmente, pero no miran sus cheques. Bueno, le cuento que Sam ya consiguió su primer cheque, ¿no? Estaba calculando 15, 30. Uy, voy a ganar, no sé, $1,000. Y cuando ve su cheque son 750. Y dice, órale, ¿qué pasó aquí? Y la carita se puso así muy triste. Le dije, bienvenido a la vida, mi hijo. No los tienes que amar o querer. Más bien, me imagino que los despreciamos, como dijo esta versión, a los cobradores de impuestos, aunque ya no son personas que literalmente piden ponen la mano así como dame lo mío. Lo interesante es que Jesús usó esta otra persona como contraste del fariseo, y es una grande diferencia entre los dos. Le voy a decir cómo lo puso un comentario. Dice, cuando Jesús habló de esos dos hombres, un fariseo y un cobrador de impuestos, fue como si hubiera hablado del presidente de la Corte Suprema y un violador. Así de grande la diferencia. O del presidente de los Estados Unidos con una prostituta. Es fuerte, ¿no? La diferencia. Además, esa comparación inicial y la imagen mental que transmitía se vieron realizados por lo que el Señor continuó diciendo. Es que hay que entender que son totalmente diferentes estas personas delante de Dios. Y ellos mismos tienen una imagen de sí mismos. Y esa actitud y ese conocimiento es toda la diferencia. Bueno, sabemos también que los cobradores de impuestos eran colaboradores con los romanos y se consideraban inútiles, avaros, tramposos, chuecos, ¿no? Ellos podían cobrar impuestos y tenían autorización por el gobierno romano para cobrar todos los impuestos que pudieran. Óiganme bien, se permitió mantener para ellos mismos cualquier exceso por encima de lo que había sido requerido. Es decir, si tenían que cobrar 25%, si te podían sacar 35%, ellos ganaban 10%. Mientras que pagaban un requisito, y por eso también me imagino que había mucho problema ahí. Fíjense que podían, por ley y autorizados, podían cobrar una comisión más bien, ¿no? Cuando pasan a México o los que van a Sudamérica, estás en el aeropuerto, ¿no cobran un dinerito ahí para hacer el cambio? Porque de repente dices, oye, ¿por qué si te vendo mis dólares, me los compras a una cantidad más alta, pero cuando te vendo mis pesos, me los compras más bajo? Pues que así ganan, hermanos, es la utilidad. Estos cobradores de impuestos podían cobrar así, entonces es simplemente fácil entender que los despreciaban. Y esos son los dos hombres que el Señor usa para enseñarnos algo muy importante. El fariseo, según lo que nos está diciendo aquí el versículo 11,
dice lo siguiente, verse 11, somebody. El fariseo de pie, bueno, normalmente no oramos hincados. Bueno, si hay humildad, la postura normalmente muestra humildad, ¿no? Bueno, ya sabemos que antes, y en Mateo, en otros evangelios, estos cuando oraban, iban a las esquinas donde había una multitud, levantaban las manos y oraban a voz alta para que todos los miraban. Y dice el Señor que ellos ya habían recibido su premio, que era la alabanza de los hombres, ¿no? Recuerdan que cuando ayunaban, se ponían aquí cenizas. ¿De dónde viene esa costumbre en otras tradiciones? Y unas caras de sufrimiento, y uno pasaba cuando estaban en el público y ay, ¿por qué sufres tanto? Es que no sabes el sacrificio que estoy haciendo. No he comido por 3 horas y el desayuno era chilaquiles. Y cómo sufro yo, mira, y todo en el nombre de Jehová. Era un show, hermanos. Cuando diezmaban, así abiertamente, casi tirando el dinerón que tenían, así, mucho en abundancia. Y una señora grande ya, viejita, llegó con sus 2 centavitos. Los discípulos de Cristo dicen, ay, mira cómo llenan el tesoro esos hombres. Y dice Jesús, no. La mujer, la viuda, dio más, porque dio todo lo que tenía. El punto es que Dios ve las cosas totalmente que nosotros. Él ve el verdadero intención y la condición del corazón. Y bueno, este cuate aquí llega y dice, bueno, está de pie para lucirse. ¿No? Mírame a mí. Yo me imagino que son de esos que oran con un ojo abierto. ¡Dios mío! Y va a ver si alguien lo vio clamar sus peticiones. Y me imagino que estaba vestido así de primera, ¿no? Perdón, se me olvidó hoy ponerme el último botón. Pues, hay que ser muy santo, ¿no? ¿Sí entienden, hermano, lo que está pasando aquí con este amigo? Fíjese, de pie, ya sabemos por qué, apartado de los demás. Pues ¿por qué? Pues era mejor que los demás. No socializaba con los demás porque tal vez eran inmundos. Fuchi, vete para allá. Más bien yo me aparto, yo me voy para acá. Y hizo la siguiente oración. A ver, vamos a decir, te agradezco, Dios. Y lo primero que dice, que no soy como otros. ¿Con quién se está comparando? Con los demás. Tengo que quitar eso porque ya casi no puedo respirar. Yo creo que mejor no voy a ser muy santo. Me regreso a ser nada más simple. Mira, hermanos, lo que hace es se compara con los demás, pero fíjate cómo no se compara con la santidad de Dios. Se compara con los que están alrededor, en este plano, ¿no? Con sus contemporáneos. Dice, te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Míralo. ¿Te das cuenta de su actitud, hermanos? Es impresionante, ¿no? Él tenía toda su esperanza sobre no ser tan malo como los demás. Ahí estaba su esperanza, no en Dios. Yo no soy tan malo. Mire, hermano, nunca nos debemos de comparar. Supuestamente, si usamos nuestra altura como un ejemplo de qué tan cerca estamos a Dios, bueno, pues yo me pongo al lado del hermano Juan,
que yo me imagino que tiene unos 6 pulgadas más alto que yo, él pudiera decir, mira, yo soy más justo. Si fuera a la altura, a la medida de justicia, ¿no? Entre nosotros, en comparación. Y el Señor dice, ay, hijos míos, qué ciegos son. La regla es el sol a 44 millones de millas. Los 6 pulgadas que me tiene sobre mí el hermano Juan no es nada en comparación con su justicia. Entonces es muy fácil compararnos los unos con los otros. Siempre voy a decir, pues yo soy mejor que Miguel, míralo. Hasta mejores lentes tengo. Bueno, tiene una barba mejor que el mío, pero ¿quién le corta las barbas? Son los lentes que importan en medir nuestra justicia. Inventamos lo que es justicia cuando nos comparamos. No. ¿Sí me entienden? Si estás mirando a tu prójimo, siempre vas a encontrar algo en donde tú piensas, crees que eres mejor. Pero cuando miras hacia el sol y la distancia que nos separa y tus 6 pulgadas o tus lentes mejores o tu barba o tu bigote mejor que el mío, no tiene nada que ver, es absurdo. ¿Amén? Entonces es lo que está haciendo Y me encanta porque lo puedo ver como si fuera película. Y está orando así con un ojo abierto para ver quién lo está mirando. Y de repente ve al cobrador de impuestos y dice, y para nada soy como desgraciado cobrador de impuestos. No, hermano, no nos podemos comparar. Delante de Dios, no. Entonces, esa es la posición y esa es la actitud. Y el versículo que sigue nos dice, lo más que hace, ayuno 2 veces a la semana. Tal vez es cierto, tal vez no. Yo ayuno, hermanos, y de repente me echo un quesito por ahí, creyendo que estoy ayunando. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Si ayunas, ayuna. Pero hazlo en secreto, dijo Jesús. Y cuando oras, ores, pero hazlo en tu aposento. En privado, donde Dios te ve en privado, pero te bendice públicamente. No lo hagas al revés, que tú estás orando en público, pero en nada el Señor te va a bendecir en lo privado. Y aún yo doy el diezmo de mis ingresos. ¿Sabes lo que quería este hombre? Y lo que está haciendo. Se está alabando a sí mismo. Él nunca estuvo orando a Dios, estaba orando y diciéndole a Dios qué tan bueno era. Y a los demás que querían escuchar, los que estaban dispuestos a escuchar. Perdón. Entonces, esta actitud creo que el Señor nos está mostrando que no sirve. Porque mira lo que sigue, en cambio, el versículo 13 dice, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. ¿Y por qué estaba a la distancia? Bueno, no se atrevía a acercarse al altar. Y aún estaba a la distancia porque conocía en esa postura, en esa distancia, está diciendo con su propio cuerpo, estoy lejos de Dios. Pero bueno, aquí estoy en el templo, pero sentado atrás, lo más lejano posible de los altares, de las cosas santas de Dios. Y ni siquiera atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, es decir, eso nos muestra humildad, ni podía poner los ojos arriba no era digno, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, golpear su pecho es una manera de manifestar la angustia
que sentía por ofender a su Dios con sus pecados. Saben, hermanos, que el arrepentimiento requiere que uno esté consciente de que no solamente, bueno, como dijo el hijo pródigo, no solamente he pecado contra ti, papá, pero contra el cielo. Has ofendido a Dios. Entonces, por eso es más de decir, como decimos en inglés, I'm sorry, pero no haces nada. No, de lo que eres sorry o la lástima, qué lástima o me siento, es porque te cacharon, no porque lo hiciste. Te ves mal porque te ven que eres hipócrita diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Pero en este caso este hombre se golpea mostrando y confesando sus pecados, y no solamente confesándolos, arrepintiéndose de sus pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y lavarnos o limpiarnos de toda iniquidad. Este hombre también dice, y lo más importante, y yo creo que la clave de todo esto es, oh Dios, ten, y lo voy a cambiar aquí, misericordia de mí, aunque compasión tiene el mismo significado, pero voy a usar la palabra misericordia en un momento. Ten ¿qué? Misericordia de mí en lo personal. Yo soy responsable por mis pecados, y dice porque soy un pecador. Eso es lo más importante. ¿Sabe cuál es el pecado, el peor de los pecados? Tal vez uno dirá, bueno, lo que hizo Hitler en mandar a esos cuartos de holocausto, de gas a la muerte, millones de judíos. No es. El peor de los pecados es no estar consciente de ninguna. ¿Saben por qué? No puedes ser salvo si no puedes confesarlas. No te puede perdonar si no los reconozcas y no te arrepientas. Claro, nos arrepentimos con la ayuda del Espíritu Santo y estamos en su gracia y tenemos la ayuda del Consolador, pero si no estás consciente, si no reconoces tus pecados, ¿cómo los puedes pedir? ¿Cómo puedes pedir perdón? Entonces ese realmente es, y búscalo y estúdialo, es el pecado imperdonable. De todos los pecados te puede perdonar, pero del que no puede pedir perdón, el que no reconoce sus pecados, no puede ser perdonado. ¿Sí te das cuenta de esa esclavitud y esa manera de pensar? Por eso el cobrador de impuestos encuentra misericordia, porque él pide compasión, tiene humildad y reconoce su necesidad. Y esa es la diferencia entre el cobrador de impuestos que se acercaba a Dios sobre la base de su misericordia, ¿verdad? Y no sobre la base de sus propias justicia o méritos. Aquí está. Ten misericordia de mí. Otra cosa, y voy a terminar con esto. La palabra compasión aquí, que es misericordia en otras versiones, nos habla de que él estaba consciente del sistema de sacrificios que existía en Israel. La palabra misericordia aquí es la misma palabra que se usaba para el propiciatorio. El propiciatorio. ¿Recuerdan en el templo? ¿O recuerdan en lo que era en el desierto la tienda donde moraba Dios? Y en el lugar santísimo estaba el arca. La cubierta del arca se llamaba el propiciatorio. Yo lo voy a poner de esa manera. El trono de la gracia. ¿Qué pasaba ahí? Si me permiten lo voy a leer porque lo encontré y me gusta cómo se explica aquí.
Era una súplica de misericordia sobre la base de lo que Dios ha hecho. La palabra traducida, ten misericordia de mí, es la forma verbal de la palabra propiciatorio en el arca del pacto en el templo judío. Por lo tanto, podía traducirse literalmente, pero de manera incómoda, estar sentado en misericordia. Es lo que estaba diciendo cuando dijo, ten misericordia de mí. O trátame como alguien que viene sobre la base de la sangre derramada en el propiciatorio como una ofrenda por los pecados. El arca del pacto era una caja de madera de aproximadamente 1 metro de largo, cubierta de oro y contenía las tablas de piedra de la ley de Moisés. La tapa de esa caja era el propiciatorio construido de oro puro y tenía en cada extremo ángeles cuyas alas extendidas iban hacia atrás y hacia arriba, así encontrándose sobre el centro del propiciatorio. Entre esas alas extendidas se imaginaba que Dios habitaba simbólicamente, tal como era el arca en el cuadro de juicio destinado para producir pavor en el alrededor a través del conocimiento de su pecado. ¿Por qué? Que ve Dios cuando mira desde entre las alas de los ángeles, ve la ley de Moisés que hemos quebrantado. Él ve que debe actuar con nosotros como juez. Pero aquí es donde era el propiciatorio. Y aquí es por qué se le llama el propiciatorio. Sobre esa cubierta del arca, una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote rociaba sangre de un animal que había sido sacrificado momentos antes en el patio del templo. Ese animal fue un sustituto, fue una víctima inocente que murió en el lugar de la gente pecadora que merecía muerte. Ahora, cuando Dios mira hacia abajo de entre las alas extendidas de los ángeles, no ve la ley de Moisés que hemos quebrantado, sino la sangre de la víctima inocente. Ve que se ha impuesto un castigo. Ahora su amor sale en misericordia para salvar al que viene a él por fe en ese sacrificio. Entonces, hermanos, para ponerlo en corto, lo que tenemos en esta frase, ten misericordia de mí, es alguien que conoce la ley del Antiguo Testamento y se está literalmente refiriéndose a la silla de misericordia. Y está diciendo, Señor, tú no ves la ley que he quebrantado, tú ves la sangre que perdona. Es lo que estaba diciendo. Y nosotros tenemos el Cordero sin mancha, que quita los pecados del mundo. Porque no es suficiente nada más pedir su compasión y su misericordia. Tenemos que reconocer que Dios ha tratado con nuestros pecados en Cristo y nuestra redención en la cruz. Está pidiendo que Dios respete el cobrador de impuestos, respete el plan de salvación que mostró el Antiguo Testamento con la esperanza del Mesías que también iba a cumplir esa figura del Antiguo Testamento. Jesús es nuestro Pascua, dijo Pablo. Entonces, esa es la manera en que podemos acercarnos a Dios. A través de la silla o el trono de la gracia. No porque somos buenos. Y me imagino, si te esfuerzas y solamente tienes la mirada a tu prójimo, siempre vas a creer que eres bueno o mejor que otro, pero nunca aceptable delante de Dios. Solamente somos aceptados en Cristo. Amén. Amén, hermano. Esa es la palabra. Ya no hay más que decir. Tenemos en Cristo misericordia.
cuando fue a la cruz del Calvario, cuando sacrificó su cuerpo, cuando derramó su sangre, ahí es donde hay salvación. Lo único que podemos hacer es apropiarlo, aplicarlo a nuestras vidas por fe en recibir el don o el regalo que Dios nos ofrece. Siempre es una invitación y siempre requiere una decisión personal de nuestra parte. Si nunca lo has hecho, hoy puedes hacerlo. Si lo has hecho, entonces lo único que podemos hacer es observar la Santa Cena, la comunión, en el mismo sentido de toda esta parábola. Sabemos que hay, como dijo Cristo, que consumado es. Toda la deuda lo pagó Él por completo. Y en Él tenemos la seguridad de salvación y vida eterna. Entonces, ¿quién me va a ayudar en esta mañana? Primero quiero, mientras que vengan, orar para terminar el sermón y después vamos a tomar la Santa Cena. Padre, gracias una vez más por esta palabra que nos enseña cómo debemos acercarnos a ti, con qué derechos podemos estar en tu presencia y cómo es que tú nos aceptas. Gracias, Señor, que sabemos que solamente es a través de Cristo, a través de su misericordia que mostró en la cruz del Calvario. Bendíganos, Señor, bendiga a los que están escuchando por medio de Facebook en vivo. Este mensaje nunca lo olvidemos, más bien, como lo vamos a hacer en este momento, lo vamos a conmemorar lo que hizo Cristo por nosotros. Siempre es lo que hizo Él y no lo que hacemos nosotros. Y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.